Okay. Libro de Oseas. Profeta Oseas significa Salvador, Libertador. Su autoría se atribuye al profeta Oseas y su fecha de redacción se sitúa en el siglo 8 a.C. Fue un profeta contemporáneo en Amós, Isaías, Miqueas y Jonás. Su nombre se simboliza la carga que le fue asignada por Yahvé en la época que le tocó ejercer su ministerio profético, porque él transmitía que el único capaz de salvar era Yahvé y no sus alianzas con Egipto o Asiria. Este último había ascendido como imperio y representaba una constante amenaza para la existencia del pueblo de Dios como nación, por lo cual necesitaban una liberación nacional. El matrimonio de Oseas con Gomer es una alegoría de la relación de Yahvé con su pueblo Israel. La infidelidad de Gomer representa la desviación de Israel de la voluntad de Dios. En su libro, Oseas refleja el amor de Dios para con su pueblo. Es amado por Dios desde su origen. Cuando se desvió, es atraído con lazos de amor y perdona su apostasía. Ama sus votos y aparta al final su ira de sobre ellos. Por eso es llamado el profeta del amor de Dios. Oseas fue testigo de la decadencia espiritual y moral de Israel y la corrupción interna como nación representaba un mayor riesgo que el asedio de Asiria. Oseas se introduce de inmediato anunciando que él era profeta de Yahvé. Luego procede a narrar su matrimonio con Gomer y la infidelidad de esta al convertirse como prostituta. Cada hecho en la vida de Oseas simboliza la condición de Israel ante Yahvé. La infidelidad de Gomer, los nombres de los hijos nacidos de este matrimonio y la restauración de su amor a su pueblo revela el castigo de Dios a Israel por su desviación. Luego manifiesta su misericordia y lo restaura. Lo juzga por su idolatría, pero cuando se vuelve a él, los sana. Los envía al exilio por sus pecados, pero al final les promete que si regresan a su Dios, él apartará de ellos su ira y los salvará y lo restaurará. Ok. Acá arrancamos con la parte de lo que es el libro de Oseas. Esa es una introducción de Oseas. La infidelidad de la esposa de Oseas. Título: Palabra de Yahvé que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando vino por primera vez palabra de Yahvé a Oseas, Yahvé dijo a Oseas: Anda, toma para ti una mujer prostituta y engendra hijo de prostitución, porque la tierra se ha prostituido en gran manera a espaldas de Yahvé. Entonces fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, y ella concebió y le dio a luz un hijo. Entonces le dijo Yahvé: Ponle por nombre Jezreel, porque en breve vengaré la sangre de Jezreel contra la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acontecerá que en aquel día destrozaré el arco de Israel en el valle de Jezreel,
Ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y Yahvé me dijo, ponle por nombre la Trachmat, porque ya no tendré nuevamente misericordia de Israel, sino que ciertamente los capturaré. Pero tendré misericordia de la casa de Judá, y los salvaré por medio de Yahvé su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballo, ni con jinetes. Después de destetar a la Trachmat, volvió a concebir y dio a luz a otro hijo. Luego me dijo Yahvé, ponle por nombre Laamí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy suyo. Porque aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, la cual no puede medirse ni contarse, sucederá en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. Así serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel unánimemente, designarán para sí mismos un solo jefe y ascenderán de la tierra, ya que el día de Jezreel será grande. Dios castiga a su pueblo infiel. Griten a sus hermanos a mí y a sus hermanas Regimta. Aboguen junto con su madre, aboguen, pues ella no es mi esposa ni yo soy su esposo. Que arranque su prostitución delante de ella y su adulterio de entre sus pechos, para que no la desnude por completo y la deje como el día en que nació y la convierta en un desierto o en una tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó en deshonra, ella los dio a luz, porque dijo, iré tras mis amantes, los cuales me dan mi alimento y mi agua, mis vestidos y mi lino, mi aceite y todo lo que yo necesito. Por tanto, he aquí que son espinos, cercaré sus caminos y cerraré sus sendas para que no encuentre el camino. Entonces irá tras sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los encontrará. Y dirá, volveré e iré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Pero ella no reconoció que fui yo quien le proporcioné el trigo, el vino y el aceite. Asimismo le multipliqué la plata y el oro, con los cuales ellos hicieron un Baal. Por tanto, regresaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su época, quitaré mi lana y mi lino, los cuales le había dado para que ocultara su desnudez. Por tanto mostraré su desnudez frente a sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Entonces haré detener todo su gozo, sus días de celebración, sus lunas nuevas, sus sábados y todos sus días de reuniones. Devastaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ella dijo, son presentes que me han dado mis amantes, y las transformaré en matorral, y las comerán las bestias del campo. Por causa de los días en que le quemaba incienso a Baal, poniéndose zarcillos y perlas, y fue tras sus amantes, y a mí me olvidó, la castigaré, declara Yahvé. Por tanto, he aquí que la seduciré, la conduciré al desierto y saciaré su corazón.
Desde allí le entregaré sus viñas y también el valle de Acor, para que su entendimiento sea abierto. Y como en los días de su juventud, y como en los días que salió de la tierra de Egipto, allí será humillada. Restauración del pueblo infiel. Sucederá en aquel día, declara Yahvé, que me llamará esposo mío, y no me llamará más Señor mío. Entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal, y su nombre no volverá a ser mencionado. En aquel día estableceré un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré morar seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en misericordia. En fidelidad te desposaré conmigo, entonces conocerás a Yahvé. Acontecerá en aquel día, declara Yahvé, que hablaré a los cielos y ellos hallarán la tierra. Entonces la tierra hablará al trigo y al vino y al aceite. Y estos hablarán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no se tuvo compasión. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y él me llamará mi Dios. Osea se une con una mujer adúltera. Y me dijo Yahvé, ve y ama nuevamente a una mujer adúltera que ama la maldad. Tal como Yahvé ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se volvieron tras otros dioses y se deleitaron en las tortas de pasas. Entonces la compraré para mí por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, vivirás conmigo durante muchos días, no te prostituirás, ni serás para otro hombre, y yo seré para ti. Porque los hijos de Israel se quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar, y sin quien vista efod y queme incienso durante muchos días. Luego los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y en los días ellos conocerán a Yahvé y su misericordia. Oh hijos de Israel, escuchen palabra de Yahvé, porque Yahvé tiene juicio contra los moradores de la tierra. Maldad de Israel es el título. Porque no existe verdad ni bondad ni conocimiento de Dios en la tierra. La maldición, el engaño, el homicidio, el despojo y el adulterio se han multiplicado y han mezclado sangre con sangre. Esto quiere decir que han tenido como pareja a sus parientes. Han mezclado sangre con sangre. Por esta causa la tierra está de duelo, y harán lamentación todos sus moradores. Las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Porque nadie hace juicio ni tampoco amonesta, y tu pueblo contiende como el sacerdote. Has tropezado de día, y también el profeta de tu pueblo tropieza de noche, y tu madre ha callado. Mi pueblo no avanza, porque no tiene entendimiento. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. De acuerdo a su multitud, así pecaron, tomaron una honra en deshonra. Del pecado de mi pueblo se alimentaron y su alma entregaron a su iniquidad. El sacerdote ha venido a ser como el pueblo. Los castigaré por sus caminos y retribuiré sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán, por haber abandonado a Yahvé.
se complacieron en la prostitución, el vino y la embriaguez, que quitan su juicio. Quitar el juicio es salirse de estar en su sano juicio, estar mareados y atontados por el alcohol y la embriaguez y qué sé yo. Mi pueblo inquiere con su mente, y su vara le proclama, por cuanto los has seducido el espíritu de prostitución, los ha seducido el espíritu de prostitución, de su Dios se han vuelto. Ofrecieron sacrificios sobre las costumbres de los montes y quemaron incienso sobre las colinas debajo de los robles, álamos, terebintos, porque su sombra es agradable. Por esta causa se prostituyen sus hijas, sus nueras cometen adulterio. A sus hijas no castigaré cuando se prostituyan. Acá en una palabra está hablando todas las cosas que le pasa a la persona que anda en la maldad y en la iniquidad, y el pueblo se dedicó a los ídolos. Y todo, hasta los hijos, las nueras, cometían adulterio. Eran como maldiciones que el Señor le dio al pueblo por no... o sea, el pueblo solo se maldecía porque no quería seguir al Señor. El Señor los amaba, pero ellos querían estar con el enemigo, con el mismo diablo, digamos. Dice, ni a sus nueras dice, a sus hijas no castigaré cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando adulteren. Quiere decir que las mujeres de los hombres, las mujeres le engañaban a sus maridos, de sus hijos. Es algo que entra, todo eso entra por lo malo que hacía el pueblo. Ni a sus nueras cuando adulteren, porque ellas se han mezclado con los que se prostituyen, porque ellas se han mezclado con los que se prostituyen, y ellos ofrecen sacrificio con las prostitutas. El pueblo que no entiende abraza a la prostituta. Pero tú, no culpes a Judá, oh Israel, ni vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aben, ni digan vive Yahvé. Pues, cual novilla que se revela al yugo, así se rebelaron los hijos de Israel, por tanto los apacentará Yahvé como a corderos en lugar amplio. Pregunta, es una pregunta. Dice, ¿los apacentará Yahvé como a corderos en lugar amplio? ¿Tienen derecho a que Yahvé los apacente? No, porque son hijos que andan en la maldad. Es una pregunta. Efraín se ha hecho compañero de ídolos. Déjenlo. Todos ellos se prostituyeron y se deleitaron en la deshonra y en la adoración falsa. El viento los volverá en sus alas, se afrentarán de sus altares. Dios juzga a Israel por su idolatría. Oh sacerdotes, escuchen esto, estén atentos, oh casa de Israel, escuchen, oh casa del rey, porque el juicio es contra ustedes, ya que fueron un lazo a los videntes y a una trampa extendida sobre el Tabor. Los cazadores que cazan escondidos los lazos, pero a todos ellos yo castigaré. Conozco a Efraín, Israel no está escondido de mí, porque ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha contaminado. Sus sagaces obras no les permiten que se vuelvan a su Dios, pues se encuentra dentro de ellos un espíritu de prostitución. Es un espíritu de prostitución. En el nombre de Jesús lo rechazamos. En el nombre de Jesús. Y no han conocido a Yahvé. Frente a él será humillada la honra de Israel. Israel y Efraín tropezarán a causa de su iniquidad. Asimismo Judá tropezará juntamente con ellos. Con sus ovejas y sus toros irán a buscar a Yahvé, pero no lo hallarán, porque
él se ha alejado de ellos. Porque engañaron a Yahvé, ya que procrearán hijos extraños. Toquen la trompeta en Ramá y el cuerno en Ramá. Clamen en Bextabén después de ti, Benjamín. Efraín será para la desolación en el día de la reprensión. He dado a conocer la verdad en la tribu de Israel. Los príncipes de Judá fueron como aquellos que modifican la frontera, como agua derramaré mi ira sobre ellos. Efraín es oprimido y atormentado en juicio por haber deseado ir en pos de lo vano. Como una conmoción seré yo para Efraín y como un león para la casa de Judá. Cuán Efraín miró sus flaquezas y Judá sus dolores, y Efraín se marchó para Siria y mandó mensaje al rey de Jaré, pero él no pudo curarlos ni sanar sus padecimientos, porque yo soy para Efraín como un león y como un cachorro de león para la casa de Judá. Yo lo quebrantaré, me marcharé, capturaré y no habrá quien libre. Regresaré, marcharé al lugar donde ellos se reconozcan culpables y busquen mi rostro, y en su aflicción se presentará delante de mí. Conversión del pueblo de Yahvé, entonces dirán: convirtámonos, vayámonos ante Yahvé, porque Él nos hirió, pero Él nos restaurará, nos quebrantó, pero Él nos venderá. Después de 2 días nos vivificará, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Acá dice conversión del pueblo a Yahvé. Y entenderemos cómo llegar al conocimiento de Yahvé, como el alba está preparada para su salida, y vendrá a nosotros cual lluvia, como la lluvia temprana que irriga la tierra. Oh Efraín, ¿qué haré contigo? Oh Judá, ¿cómo procederé contigo? Porque su compasión es cual nube matinal, y cual rocío que surge temprano y luego desaparece. Por esto corté a los profetas y les di muerte con el hablar de mi boca. Como la luz saldrá mi justicia, porque en la misericordia me he complacido, y no en el sacrificio y en el entendimiento de Dios, más que en los holocaustos completos. Yahvé declara los pecados de Israel. Pero ellos como hombres quebrantaron mi pacto, allí me fueron infieles. Ciudad de hacedores de iniquidad es Galad, y está impregnada en sangre. Tu poder es como el del ladrón. Los sacerdotes se han convertido en cómplices en el camino y han asesinado en Siquem, porque ellos cometieron iniquidad. He mirado indiferencia en la casa de Israel, así se prostituyó Efraín, e Israel se pervirtió. Oh Judá, para ti también he preparado la cosecha cuando haga volver a los cautivos de mi pueblo. Cuando yo restauraré a Israel, quedó al descubierto la iniquidad de Efraín y la maldad de Samaria, porque actuaron engañosamente delante de mí. El ladrón entra y el salteador asalta en las calles. Ellos no piensan en que yo me acuerdo de todas sus maldades. Ahora los envolverán sus argucias, los cuales están ante mí. Con su maldad y con su mentira alegraron a los reyes, cometen adulterio todos sus gobernantes. Son como un horno encendido. Por el panadero quitará la masa preparada de la ciudad hasta que leude.
cometen adulterios, todos sus gobernantes son como un horno encendido por el panadero. Quitará la masa preparada de la ciudad hasta que leude. El día que se fortalecieron los reyes, los príncipes se irritaron a causa del vino con los malhechores. Estrecharon sus manos, porque su corazón está caliente como un horno a causa de sus insidias. Su ira se añeja toda la noche, pero al romper el alba arde como fuego y hoguera. Como un horno se calentaron todos ellos y consumieron a sus jueces. Todos sus reyes han caído, no hay quien me invoque entre ellos. Efraín se ha mezclado con los gentiles. Una torta está comida de una torta que es comida antes de hornearse ha sido Efraín. Así han consumido su fuerza los extraños y no se dio cuenta. Le han salido canas y él no se enteró. Ha sido humillada la gloria de Israel en su presencia, pero no convirtieron a Yahvé su Dios ni le buscaron. Como ingenua paloma es Efraín, sin entendimiento han llegado a Egipto y han acudido a Siria. Extenderé sobre ellos mi red, a donde quiera que se dirijan, y como aves del cielo los haré descender. De acuerdo al informe que hay de su testimonio los castigaré. Ay de ellos porque me han aborrecido, traeré el mal contra ellos porque cometieron iniquidad. En mi contra yo los libré, pero ellos hablaron engaño contra mí. Y no claman a mí con todo su corazón, sino que se lamentan sobre su lecho, contienden por el grano y por el vino, y se han rebelado contra mí. Aunque yo lo adiestré y fortalecí sus brazos, ellos planearon el mal contra mí. Se han tornado a la nada y han sido cual arco engañoso a causa de la insolencia de su lengua. Sus príncipes caerán a espada, y eso será su confusión en la tierra de Egipto. Juicio por los pecados de Israel. Sea tu boca semejante a trompeta, como águila sobre la casa de Yahvé, porque han quebrantado mi pacto y han cometido iniquidad contra mi ley. Han clamado a mí diciendo: nosotros te conocemos, oh Dios nuestro. Se ha desviado Israel de las cosas buenas, por tanto los perseguirá el adversario. Establecieron reyes, pero no por mí. Gobernaron, pero no me lo hicieron saber. Se fabricaron ídolos con su plata y con su oro para que los hicieran perecer. Se extraviaron a causa de tu becerro. Oh Samaria, se ha encendido contra ellos mi ira. ¿Hasta cuándo podrán ser considerados inocentes? Porque este es de Israel, el carpintero lo fabricó, no Dios. Oh Samaria, tu becerro fue hecho para extravío. Por cuanto sembraron viento, cosecharon huracán. Carecen de tallo y espiga para elaborar harina, y si los tuvieran los extraños lo devorarían. Israel ha sido consumido, ahora está en medio de las naciones, cual vasija que no tiene utilidad. Pues ellos ascendieron a Siria como solitario asno montés. Efraín no se ha deleitado en los regalos. Aunque sean ellos entregados a los gentiles, yo los reuniré y descansarán brevemente del tributo de los reyes y de los príncipes. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para el pecador, altares que fueron para él un gran pecado, he escrito para él muchas de mis leyes, pero ha estimado mis palabras como cosa extraña. Presentan sacrificios selectos en altares. Presentan sacrificios selectos en altares y comen la carne
Pero Yahvé no se la complació en ellos, ahora recordará su iniquidad y castigará sus pecados. Y ellos regresarán a Egipto. Israel olvidó aquel lo hizo y construyó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Pero yo pondré fuego a sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Oh Israel, no te regocijes ni saltes de alegría como los gentiles, porque te has desviado de tu Dios. Has amado los regalos de todos los graneros. Sin embargo, no se saciarán del granero y del lagar, y faltará el aceite en ellos. No habitarán en la tierra Yahvé, sino que Efraín retornará a Egipto, y en Asiria se alimentarán de la inmundicia. ¿Quiere? No presentarán a Yahvé libaciones de vino, ni lo agradarán con sus sacrificios, como pan de aflicción les será. Todos aquellos que coman de él se contaminarán, porque no entrará a la casa de Yahvé su propio pan. ¿Qué hará para el día de fiesta a este día y en este día de la celebración a Yahvé? Por cuanto ellos fueron llevados por botín, Egipto los recogerá y Mentis les dará sepultura. Los extranjeros poseerán sus objetos y deseales de plata, y en sus tiendas tecerán los espinos. Han llegado los días de la venganza, los días de la tribulación se han acercado. Israel entenderá que el profeta es un insensato y loco, un hombre inspirado por espíritu de locura, por causa de su mucha iniquidad, tu lascivia ha sido exacerbada. Efraín era centinela con mi Dios, lazo de tropiezo es el profeta en todos sus caminos, y un exceso en la casa de Dios. Se han corrompido al extremo como en los días de Ramá. Por tanto, él recordará su iniquidad y castigará sus pecados. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como los primeros frutos de la higuera. Miré a sus padres, pero ellos fueron a Baal. Peor, y se dedicaron a la deshonra, y llegaron a ser tan abominables como aquello que amaron. Como un ave voló a la honra de Efraín desde el nacimiento, desde el vientre y desde la concepción, aunque criaran hijos, los desolaré. De entre los hombres, ay de ellos, porque yo tomaré venganza de ellos. Según he visto, Efraín está plantado como Tiro en sus construcciones, así Efraín sacará a sus hijos para la matanza. Oh Yahvé, dales lo que tú debas darles. Dales matriz estéril y pechos secos. Todas sus maldades están en Gilgal, porque allí los deteté a causa de la maldad de sus artificios, los expulsaré de mi casa y no tendré otra vez misericordia de ellos. Todos sus príncipes son rebeldes. Él hirió a Efraín en la raíz y se secó para que no diera fruto. Aunque engendren hijos, yo daré muerte a lo deseable de sus entrañas. Mi Dios los rechazará, porque no lo obedecieron, y andarán errante entre las naciones. Israel es una frondosa vid, corrupción de Israel. Israel es una frondosa vid que dio frutos de acuerdo a la abundancia de su fruto. Multiplicaron los altares de acuerdo a la bendición de su tierra. Construyeron lugares altos, su corazón está dividido, y desde ahora serán hallados culpables.
Él derrumbará sus altares y despojará sus lugares altos. Porque aquí en adelante dirán, no tenemos rey, ni tenemos temor de Yahvé. ¿Qué hará el rey por nosotros? Han hablado palabras con falsos argumentos, han roto el pacto y han ofrecido sobornos en el juicio. Son semejantes a espino en el campo de una tierra en heredad. Por causa del becerro de Beth-Jabem, los habitantes de Samaria serán peregrinos. Porque se sentaron con él en lamentación por él, y sus sacerdotes se regocijarán por él, y por causa de su gloria, la cual se alejó de él. Aún a él lo trasladarán hasta Siria, como regalo del rey de Jareb. Efraín será llevado en oprobio, e Israel se confundirá en su pensamiento. Samaria lanzó a su rey, como a una astilla sobre la superficie de las aguas. Derrumbarán además los santuarios para la adoración de ídolos de Abel. El pecado de Israel crecerán espinos a cardos en sus lugares. Y dirán a las montañas que los oculten, y a las colinas que caigan sobre ellos: Oh Israel, has pecado de los días de Ramá. Así se quedarán, y no los alcanzará la batalla en Ramá contra los hijos de iniquidad. En mi reprensión los castigaré. Las naciones serán reunidas contra ellos cuando sean castigados por su doble transgresión. Efraín es una novilla domesticada que ama el trillar, pero yo pasé sobre su cuello, montaré a Efraín, Judá, y trillará Jacob y despojará. Siembren justicia para ustedes y cosechen boca de bondad, y enciendan para ustedes lámpara, porque es el tiempo de buscar a Yahvé, hasta que él venga y manifestarle su justicia, hasta que él venga a manifestarle su justicia. Porque han arado pecado e iniquidad, y han cosechado y se han alimentado de frutos engañosos, pues han depositado su confianza en sus caminos, y en la multitud de su poderío se levantará destrucción en tu pueblo, y serán saqueadas desde Betel todas tus ciudades fortificadas, y quedarán como despojo de paz el día de la batalla. Hirieron a la madre por causa de sus hijos, oh Betel. Así les hicieron a ustedes causa de su maldad. Por la mañana el rey de Israel fue confundido y deshonrado. Cuanto más el 11. Dios muestra su amor y misericordia para Israel. Por cuanto Israel era niño, amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaron, más se alejaron de mi presencia, y presentaron sacrificio a Baal, y quemaron incienso a las imágenes grabadas. Yo conduje a Efraín y lo tomé en mis brazos. Sin embargo, ellos no entendieron que yo los sané. Con cuerdas humanas los traje y con lazos de amor, y fui para ellos como el que quita el yugo de su cerviz. A ellos me incliné y comieron. No regresarán a la tierra de Egipto, pero el asirio será su rey, por cuanto no quisieron arrepentirse. La espada traerá calamidad en sus ciudades y devorará entre ellos sus manos, y los consumirá a causa de sus intrigas. Mi pueblo se obstina en permanecer contra mí. Invocarán a Dios y consultarán juntos, pero no será levantado. Oh Efraín, ¿cómo te sustentaré? ¿Cómo te ayudaré, oh Israel? ¿Cómo procederé contigo? ¿Cómo con Alma o cómo con Sebohim? Mi corazón se conmueve y se ha manifestado mi misericordia. No llevaré a cabo el furor de mi ira, ni destruiré de nuevo a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre entre ustedes. Yo soy el santo, y no arremeteré contra la ciudad. Como león que ruge irán en pos de Yahvé, pues él rugirá y los hijos del pueblo se estremecerán.
se estremecerán como ave en Egipto y como paloma de la tierra en Asiria, y los haré que regresen a su morada, declara Yahvé. Me he rodeado de Efraín con falsedad, me ha rodeado Efraín con falsedad, y, y me ha rodeado Efraín con, me ha rodeado Efraín con falsedad a la casa de Israel y de Judá con engaño, hasta que el pueblo de Dios fue derribado, el pueblo santo y fiel, ¿no? Yahvé reprende a Efraín. Bebiendo en alimento, Efraín todo el día persiguió al torbellino. Se multiplicaron la falsedad y el despojo, establecieron un acuerdo con los asirios, y el aceite es trasladado a Egipto. Yahvé tiene juicio con Judá y de acuerdo a sus caminos castigará a Jacob, de acuerdo a sus obras le distribuirá, porque en el vientre engañó a su hermano, y fue enaltecido por su poder delante de Dios. Prevaleció sobre el ángel y le rogó, lo asó en Betel, y allí habló con él. Entonces Yahvé, el Dios de los ejércitos, se acordó de él. Pero tú vuelve a tu Dios y conserva la compasión y la justicia. Busca continuamente a tu Dios. La alabanza engañosa se encuentra en la mano de Canaán, y le agrada engañar. Y Efraín dijo, me he hecho rico, pero encontré aflicciones. Y todo mi trabajo no me bastó a causa del pecado que he cometido. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Haré que habites de nuevo en tiendas como en los días de celebración. Entonces hablé a los profetas y multiplicaré mis visiones. Y por medio de los profetas hablé en parábolas. En Galaad tuvieron aflicciones, y en Gilgal ofrecieron sacrificios de toros al ídolo. Y aún sus altares son como montones de piedra en un campo de tierra estéril. Jacob escapó a la tierra de Aram, e Israel trabajó por su esposa, y por su esposa cuidó rebaños. Por los profetas, Yahvé hizo salir a Israel de Egipto, y por los profetas fue preservado. Efraín provocó a ira amargamente, pero su sangre será derramada sobre él, y su Señor le retribuirá su oprobio. Yahvé reprende la idolatría de Israel. Cuando Efraín hablaba, causaba conmoción y llegó a ser fuerte en Israel, pero fue encontrado culpable por causa de Baal y pereció. Y ahora han pecado de nuevo y construyeron con su plata una imagen de metal fundido para ellos y un ídolo a semejanza de ellos mismos, obra de carpintero, y dijeron para sí, que ofrezcan sacrificio los hombres y besen al becerro. Por tanto, serán como la nube del alba, como el rocío que se levanta y se esfuma temprano, como la paja que vuela de la era, y como el humo de la chimenea. Yo soy Yahvé tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. No reconocerás Dios fuera de mí, porque no hay quien salve sino yo. Yo te apacenté en el desierto, en tierra seca deshabitada, y los alimenté, y llenaron su estómago, pero se enalteció su corazón. Por eso se olvidaron de mí. Entonces seré para ellos como león, como un leopardo en el camino de Asiria. Los atacaré como un oso que destroza, y rajaré la membrana de su corazón. Y allí los devorará el león. Los destrozará la bestia del campo. Oh Israel, te has corrompido. ¿Quién te prestará ayuda?
¿Dónde se encuentra pues tu rey, que te salve a ti y a todas las ciudades? Y tu juez que me pediste diciendo, dame un rey y un príncipe. Te concedí rey en mi ira, y en mi furor lo quité. La iniquidad de Efraín está atada, su pecado encubierto. Como dolores de parto vendrán dolores sobre él, porque es un hijo que no discierne. Esto es para los pueblos, para hoy en día, que los cristianos tenemos que discernir. Hay que discernir. A causa de esto no podrá ponerme de pie por los dolores de parto, por los hijos. Los libré del poder del Seol y de la muerte los libré. Los libraré, perdón. Los libraré del poder del Seol y de la muerte los libraré. ¿Dónde está, pues, oh muerte, tu victoria? ¿A dónde, oh Seol, tu aguijón? Oculto a mis ojos está el consuelo. ¿Por qué dará diferencia entre los hermanos? Un viento de Yahvé llegará del oriente. Desde el desierto ascenderá y secará sus manantiales y sus fuentes se secarán. Robará el tesoro de todos los objetos valiosos. Samaria será considerada culpable porque irritó sobremanera a su Dios. Ellos caerán por la espada, serán estrellados sus niños y sus mujeres embarazadas serán desarraigadas. Ok, última parte. El 14. Oh Israel, regresa a Yahvé tu Dios, porque a causa de tu iniquidad has tropezado. Acá es algo como que ya está definiendo de todo lo que ha recibido, todo desde el primero de Oseas hasta este versículo, va diciendo todas las cosas que le pasan en la desobediencia y por querer tener ídolos y por no tener a un Dios, al Dios vivo, al Padre Celestial, y todo lo que tiene que ver con lo bueno, todo lo que ha pasado. Ahora le dice acá, Yahvé exhorta a Israel al arrepentimiento. Todos nosotros como cristianos o la gente que sabe que hay un Dios y que hay un Padre eterno tiene que arrepentirse. También para heredar vida eterna. Oh Israel, regresa a Yahvé tu Dios, porque a causa de tu iniquidad has tropezado. Reciban ustedes estas palabras y vuélvanse a Yahvé su Dios y díganle que les perdone su iniquidad y reciban bendiciones. Y él recompensará el fruto de sus labios. Entonces digan, Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo ni volveremos a invocar a los dioses hechos por manos. Esto es la idolatría. Ningún Dios hecho por mano hay que adorar. Porque tú tienes misericordia de los huérfanos, los restauraré de su recaída y amaré sus votos y retraeré de ellos mi ira. Como rocío seré para Israel y él florecerá como lirio y como los cedros del Líbano echará sus raíces. Brotarán sus altas ramas y vendrán a ser como el olivo, cuyo fruto es deseable, y su aroma será como el de los cedros del Líbano. Regresarán bajo su sombra, descansarán, tendrán compasión de la cosecha, como la vid florecerán, de recuerdo será, y su recuerdo será como el del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver todavía con los ídolos? Yo lo humillé y no lo honraré, como frondoso ciprés. Perdón. Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver todavía con los ídolos? Una pregunta. Yo lo humillé, lo había humillado, y yo lo honraré. Porque se ve que se han arrepentido. Dice que arrepiéntanse, que fueron humillados, pero si se arrepienten los va a honrar.
todo lo pueden repasar, es el Oseas del 1 al final, ¿eh? Todo esto lo tienen que volver a repasar. Nosotros lo leemos, ustedes también lo pueden repasar. Por ahí se nos ha pasado alguna cosita y ahí ustedes pueden volverlo a repasar, ¿sí? Dice, Efraín dirá que tengo yo que ver todavía con los ídolos. Yo lo humillé y yo lo honraré como frondoso ciprés. En mí son encontrados tus frutos. ¿Quién es el sabio que las comprenda? ¿Y quién es el entendido que lo entienda? Porque rectos son los caminos de Yahvé, y los justos caminan por ellos, pero los inicuos tropiezan en ellos. Acá hay una definición de esta, la última parte lo dice bien. Dice, y los justos caminan por ellos, dice los sabios, los justos caminan por eso, los que hemos sido justificados por Jesús y los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido. Somos justos. Pero los inicuos tropiezan en ellos. Los que no quieren seguir al Señor van a tropezar. Y si les va mal, ya saben que andan en las iniquidades y hay que arrepentirse. En el nombre de Jesús, que sea de bendición estas palabras. Amén.